Muy bien, vamos a comenzar pues con nuestra clase del día de hoy, nuestra primera clase de Historia de España. Bienvenidos a esta, nuestra primera clase de Historia de España. Mi nombre es Mixilay Rojas y en la clase de hoy, ¿qué vamos a conocer o de qué vamos a hablar? Hoy conoceremos sobre la evolución de la península ibérica desde la prehistoria, bueno, hasta lo que es el periodo romano. Aprenderemos también a identificar las principales etapas y eventos que marcaron la historia temprana de España y a reconocer pues la influencia romana en la cultura y la sociedad de la península ibérica en esta etapa. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar de la prehistoria en la península ibérica, de la península ibérica. La prehistoria se refiere, recordemos que la prehistoria se refiere a el periodo de la humanidad que antecede a la invención de la escritura. Es toda aquella historia que antecede a la invención de la escritura, porque a partir de la invención de la escritura, pues ya no hablamos de prehistoria. Por lo que no existen registros escritos directos de ese tiempo, ¿no? Porque antes de que existiera la escritura, pues no hay ningún registro como tal. En la península ibérica, la prehistoria se divide en varias etapas que incluyen el paleolítico, el neolítico, la edad de bronce y la edad del hierro. Cada periodo, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por diferencias significativas en la tecnología, la economía y el estado de vida pues, de las poblaciones que habitaban la región. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Comencemos con el Paleolítico, ¿no? Como que esa primera etapa de la prehistoria. El Paleolítico abarca desde aproximadamente hace 2,5 millones de años hasta alrededor del 10.000 antes de Cristo. ¿Qué pasa en esta época? En esta época las poblaciones humanas en la península ibérica eran nómadas y dependían de la caza, de la pesca y de esa recolección de alimentos para poder vivir. Se fabricaban herramientas de piedra, de hueso, de madera, de lo que tenían al alcance, para poder cazar estos animales y poder procesar, digamos, estos alimentos que cazaban. En la región se han descubierto importantes cuevas que tienen arte rupestres, como son en las cuevas de Altamira en Cantabria y las de Tito Bustillo en Asturias. Entonces, aquí en España, recordar importante estas dos cuevas que son de esta época, que bueno, que pertenecen al Paleolítico y en las que se han conseguido arte rupestre, como son las cuevas de Altamira de Cantabria y las de Tito Bustillo de Asturias. Vamos ahora con el Neolítico. El Neolítico, ¿cuándo comienza? Comienza alrededor del 6000 antes de Cristo en la península ibérica. ¿Qué pasa durante este periodo? Bueno, esas comunidades humanas, esas pequeñas civilizaciones, adoptaron la agricultura y la ganadería como modo de vida, lo que les permitió pues asentarse en lugares fijos. ¿Qué pasa en el Neolítico? Que ya ellos pasan de ser nómadas, ¿no? Como lo eran en el Paleolítico, porque se tenían que ir moviendo de regiones, a ya ser más sedentarios. ¿Por qué? Bueno, porque comenzaron a vivir más de la agricultura y de la ganadería. Y evidentemente, para poder recoger esas cosechas que ellos hacían y mantener a sus animales, tenían que estar ubicados pues en un mismo lugar. Se desarrollaron aldeas y comunidades muchísimo más organizadas, evidentemente. En cuanto a la cerámica y la alfarería, se hicieron comunes en esta época. ¿Por qué? Bueno, porque ya cocinaban, ya iban como que avanzando como comunidades más organizadas. Entonces, la cerámica y la alfarería se hicieron comunes, las herramientas de piedra pulida también reemplazaron a las de piedra tallada, es decir, iban mejorando, iban evolucionando con
con todas las herramientas que ellos tenían. Un importante hallazgo arqueológico de esta época del Neolítico es la ciudad neolítica de Los Millares en Almería. Los Millares es un importante hallazgo arqueológico de esta época, de esta etapa del Neolítico. Luego pasamos a la Edad del Bronce. ¿Qué pasa en la Edad del Bronce? Comienza alrededor de 2200 antes de Cristo. ¿Y por qué se caracterizó? Bueno, por como lo dice su propio nombre, se caracterizó por el uso del bronce para fabricar herramientas y armas. ¿De acuerdo? Es decir, ya esa piedra pulida pues se transformó ahora en bronce, ya fabricaban más herramientas y armas con este metal. Las sociedades de la península ibérica comenzaron a comerciar con otras regiones del Mediterráneo porque se ubicaban pues estratégicamente en las cuencas de los ríos. Comenzaron a construir monumentos megalíticos como los dólmenes y los toloi. A ver, un ejemplo destacado para que puedan entender qué son estos monumentos megalíticos es el asentamiento de El Argar en Almería, que es conocido por su sistema de fortificaciones y tenían una cerámica muy característica. Y finalmente, de la prehistoria en la península ibérica tenemos la Edad del Hierro. La Edad del Hierro en la península ibérica se extiende alrededor del 1000 a.C. hasta la conquista romana en el 218 a.C. ¿Qué pasa durante este periodo? Bueno, se produce un aumento en la complejidad social y política. ¿Por qué? Bueno, porque ya ellos pasaron a ser sociedades muchísimo más organizadas, jerarquizadas. Entonces, aquí hubo mucho movimiento social y político durante esta etapa. Se desarrollaron culturas como los íberos y los celtas, que hablaremos más adelante de estas dos culturas. Y durante esta etapa, ¿qué herramientas se utilizaron? Evidentemente, herramientas y armas de hierro. La metalurgia se convirtió, bueno, en una parte esencial de la vida cotidiana de las comunidades de esta época. El yacimiento de Castros de Baroña en Galicia, pues es un ejemplo de un asentamiento fortificado de la Edad del Hierro. Ca- Perdón, cada uno de estos periodos en la prehistoria de la península ibérica lo que nos muestra es la evolución significativa en las formas en la que estas poblaciones humanas vivían, el cómo se organizaban y el cómo iban evolucionando y se relacionaban con su entorno. Veamos que comenzaron esos antepasados, bueno, como ciudades, como asentamientos nómadas, que fabricaban herramientas de piedra tallada y pues vimos cómo fueron evolucionando todas estas herramientas hasta que llegamos a la Edad del Hierro y cómo fueron evolucionando ellos como comunidad, cómo pasaron de ser nómadas a sedentarios, bueno, por esa necesidad de ir evolucionando y porque pasaron de ser cazadores a ser agricultores y ganaderos. A ver, ¿qué reflejan todos estos cambios que se vivieron durante esta época? Estos cambios, o bueno, o dónde se ven reflejados, mejor dicho, estos cambios. Estos cambios se reflejan pues en todos esos hallazgos arqueológicos y en las evidencias materiales que pues dejaron estas antiguas civilizaciones y que al día de hoy se van descubriendo con pues esos hallazgos arqueológicos que vamos mirar. Muy bien, vamos a pasar ahora a dos pueblos de los que hablamos en la diapositiva anterior que forman parte de la Edad del Hierro. A ver, los pueblos íberos y celtas son dos de las culturas prerromanas más prominentes y más importantes en la península ibérica. Cada una, bueno, con sus propias características y áreas de influencia, ¿no? Cada uno a lo suyo. Comencemos con los pueblos íberos. Los íberos eran un grupo étnico que habitaba principalmente en la costa oriental y sur de la península, costa oriental y sur de la península ibérica, en lo que hoy sería la zona de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, ¿no? Entonces, por eso es que es importante ubicarse. Recordemos entonces que los íberos habitaban principalmente en la zona
en la costa oriental y sur de la península ibérica, en lo que hoy pues son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. ¿Por qué eran conocidos los íberos? Pues eran conocidos por su avanzada organización social, porque tenían una economía, vivían de una economía agrícola y ganadera bastante organizada y por esa habilidad en la metalurgia. Recordemos que estos pueblos vivieron principalmente en la Edad del Hierro y que la metalurgia se desarrolló de una manera significativa durante esta edad. Los íberos, es importante recordar que tenían pues una escritura propia que se ha descifrado parcialmente. No se sabe aún hoy en día mucho de esos escritos que ellos tenían de qué hablar, pero que lo que se ha podido descifrar, lo que nos proporciona es información valiosa sobre su lengua, sobre su cultura, eh, y además, pues, sobre cómo era su organización. Los íberos construyeron importantes ciudades fortificadas y establecieron un sistema de comercio, bueno, con otras civilizaciones mediterráneas, como fueron los fenicios y los griegos, ¿sí? Recordar que durante esta época que sería la edad antigua, ¿no? Que cuando ya comienza la escritura es en la edad antigua, bueno, ya estos eran civilizaciones mucho más organizadas y ver que los íberos pues tenían un comercio bastante organizado y establecido con otras civilizaciones como los fenicios y los griegos. Luego pasamos a los celtas. Los celtas, por su parte, al contrario que los íberos, bueno, habitaron principalmente en la zona interior y norte de la península ibérica, ¿no? Es decir, más hacia arriba, conocido lo que incluyendo dentro de estas zonas partes de Galicia, Asturias y el norte de Portugal. ¿Sí? Y el área central de la península, si ubicamos la península, el norte pues lo tenemos aquí, entonces tenemos lo que es Galicia, Asturias y el norte de Portugal, pero también se asentaron en el área central de la península. Eran conocidos, bueno, porque tenía, por su cultura, que incluía características también como la metalurgia del hierro. Pues, recuerda que ambos pueblos, tanto los íberos como los celtas, pertenecen a la edad del hierro, por lo tanto, manejaban muy bien el tema de la metalurgia del hierro. También trabajaban muy bien la cerámica decorativa y tenían pues sus creencias religiosas. Los celtas eran menos urbanizados, no eran, digamos, tan estructurados como los íberos, y se organizaban más en tribus dispersas, ¿no? Ellos eran como un poco más, no en esos asentamientos, digamos, mucho más organizados, sino que les gustaba vivir más en tribus dispersas. Tenían una estructura social basada pues, en la aristocracia guerrera. Aquí era muy jerarquizada. Entonces, digamos que el mayor poder lo tenía ese líder que ellos tenían que estaba siempre en la cúpula. Eran conocidos porque eran muy valientes, por su valentía en la batalla y por esa influencia artística que pues se ha descubierto que tenía. Entonces, principales características de estos dos pueblos. Recordar, los íberos habitaron principalmente en la costa oriental y sur de la península ibérica, en lo que hoy sería la zona de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Y los celtas, por su parte, pues habitaron principalmente en la zona interior y norte de la península ibérica, lo que incluye partes de Galicia, Asturias y el norte de Portugal y pues la parte y también el área central de la península. Eh, cuando hablamos de esta parte de la península ibérica, de estos pueblos, pues también hay que tocar un punto importante que fueron las guerras púnicas y la llegada de los romanos a la península. Las guerras púnicas sucedieron desde el 364 hasta el 146 a.C. ¿Qué fue? Las guerras púnicas. Bueno, fueron una serie de conflictos entre Roma y Cartago y la península ibérica. ¿Qué pasó con la península ibérica? Pues la península ibérica se convirtió en un escenario importante de estas guerras. Fue un lugar bastante significativo
durante estas guerras. Durante este periodo, las dos potencias, los romanos y los cartagineses, compitieron, bueno, por el control de la región. Lo que querían era controlar esta región. Tras la derrota de Cartago, bueno, la península ibérica, ¿bajo qué dominio queda? Quedó bajo el dominio de los romanos. Entonces, los romanos llevaron a cabo una larguísima campaña militar en la península, lo que marcó, digamos, el fin de la independencia de los pueblos íberos y celtas. ¿Sí? Ya no había esa independencia de ambos pueblos, sino que ya Roma entra y con esa campaña militar acaba con la independencia de estos pueblos. Es que es importante mencionar estas guerras. Y pues, ¿qué pasa? Que la romanización gradualmente transformó la cultura, transformó la lengua y la organización social de la península ibérica. Es decir, mientras que antes estaban separados lo que eran los pueblos íberos de los celtas, pues con la romanización lo que se hizo fue unir a toda la península y pues se transforma evidentemente. Se escucha un poco entrecortado. A ver, ay, muchísimas gracias por decirme. Déjame mirar. Si no sé si será la conexión. A ver, ahora me escucháis mejor. Sí, vale. Aunque bueno, cuando uno lo pregunta siempre se escucha bien al momento, pero ya cuando comienzo a hablar seguramente ahí es cuando viene un poco el problema. Igual, si vuelve a ver el problema me lo comentáis, ¿vale? Importante. Lo que estaba diciendo, bueno, que la romanización, cuando llegan los romanos a la península ibérica y ya, digamos, unifican lo que eran los pueblos íberos de los pueblos celtas en uno, pues se transforma, evidentemente, todo se transforma, la cultura, se transforma la lengua, la organización social. Y entonces lo que es la región se convierte en una parte importante del Imperio Romano, es decir, llega a formar parte del Imperio Romano porque estaban acá, ¿vale? Por toda esa influencia. Esta influencia romana que dejó en la península o en la historia de la península, bueno, dejó una gran influencia que aún continúa y se ve en la lengua y en la cultura hasta la actualidad. Es decir, nuestra cultura y nuestra lengua, recordar que viene de ese proceso de romanización que se dio en esta época, ¿vale? De lo que les he explicado hasta ahora. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Y continuamos con la clase. Aquí lo importante, pues, es ir entendiendo esta parte de la historia. Siempre les digo, no se queden únicamente con lo que tienen en el aula. En el aula, evidentemente, tienen los temas, que bueno, que están ahí para que se los lean y se los estudien. Pero bueno, la historia es muy interesante y también es importante ir averiguando por nuestra parte aquellos aspectos que nos puedan parecer un poco más interesantes. Evidentemente, siempre en la presentación de la clase, pues van a tener todos aquellos puntos importantes y que serán preguntas claves a la hora de examinarse. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora mucho más en detalle de esa romanización de la península, ¿no? Es decir, la denominada romanización de Hispania. La romanización se refiere, como ya le hablamos en la diapositiva anterior, se refiere a ese proceso de influencia e integración de la cultura romana en la península ibérica después de esa conquista romana, de cuando llegan los romanos a la península y pues acaban con esa independencia de los pueblos íberos y de los pueblos celtas. ¿Cómo fue este proceso histórico de romanización? Del contexto histórico que podemos decir, pues que estas guerras púnicas, que ya la vimos en la diapositiva anterior, que se libraron entre Roma y Cartago en el siglo III a.C., y que salió victoriosa Roma, bueno, llevaron a la conquista romana de la península ibérica. Después de la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, que fue entre el 218 y el 201 a.C.,
Roma extendió su control sobre la península y pues evidentemente ese control se transformó hizo que se transformara en la sociedad. La romanización de España se produjo en el periodo que siguió a la conquista como tal, y se extendió pues durante varios siglos, como lo hablamos en la diapositiva anterior, pues fue un proceso que dejó un gran legado, pues nuestra lengua, parte de la cultura, la religión, pues viene de este proceso de romanización. En cuanto al impacto de la romanización como tal, hay tres aspectos importantes a tomar en cuenta, que son eh, la cultura, sociedad y economía, ¿no? Em, tenemos del impacto de la romanización en cuanto a la cultura, pues la romanización influyó en la lengua, la religión, el arte y la arquitectura en la península ibérica. El latín, evidentemente, ¿qué pasó? Se convirtió en la lengua dominante y evolucionó en lo que hoy conocemos, pues, como el español que nosotros hablamos. El latín, y evidentemente el español, a medida que fue evolucionando, pues vamos viendo que por eso es cuando hablamos de esos acentos, ¿no? Dependiendo de quién llegaba a tales ciudades o a los diferentes continentes. El latín, bueno, entonces recordar que es lo que se transformó como el español. Se introdujeron prácticas religiosas romanas, se construyeron templos dedicados a los dioses romanos, porque bueno, en esta época ellos adoraban a los dioses. La arquitectura y la decoración romanos influyeron en la construcción, evidentemente, de edificios y monumentos. En cuanto a la sociedad, ¿qué pasa? La sociedad experimentó evidentemente cambios significativos, porque al ellos ser conquistados, pues ya era una cultura que estaba entrando para quedarse. Se estableció una administración romana y una jerarquía social y una sociedad. La ciudadanía romana, bueno, evidentemente se otorgó a algunas élites locales, porque había mucha jerarquización, se produjo una mezcla de culturas y costumbres, pero bueno, ellos buscaban que aquí hubiese, que las culturas que ellos traían, los romanos, se mezclaran con esas culturas de esas sociedades a las que ellos estaban entrando y estaban llegando. Entonces se produjo esa mezcla de culturas y de costumbres. Otra cosa importante en la sociedad, pues la infraestructura romana fue una influencia muy grande porque se construyeron calzadas y puentes, se conectó la península y se facilitó el comercio y la comunicación. Es decir, ellos llegaron y pues reestructuraron toda esa organización que tenían esa sociedad. Y en cuanto a la economía, bueno, evidentemente ellos promovieron lo que era la agricultura, la minería y la producción artesanal en toda la península. La introducción de tecnologías romanas mejoró evidentemente la producción y el comercio de los bienes en Hispania. Las tierras fueron redistribuidas en esta época y se promovió lo que era el cultivo del aceite de oliva y el vino, que se convirtieron en productos comerciales claves. Entonces, mirar que desde esta época, pues, ese comercio de aceite de oliva en la región como del vino, pues, fueron muy importantes comercialmente para la región. Dentro de todo este proceso, quiero que miremos las principales ciudades y monumentos romanos que hay, pues, en lo que es la península. Tenemos el Tárraco, que es Tarragona. El Tárraco fue la capital de la provincia romana de Hispania Superior. Sus bienes, a ver, aún se conservan restos arqueológicos que incluyen el anfiteatro, un acueducto y murallas, ¿no? En Tarragona, pues tenemos lo que es Tárraco y aquí se puede ver, aquí pueden mirar, pues el anfiteatro, pueden mirar
los acueductos y las murallas que hay pues, en toda la provincia. Otro de las principales ciudades monumentos romanos es Emérita Augusta en Mérida, que fue fundada por Augusto. Y esta ciudad es una de las más importantes en Hispania. Sus monumentos incluyen lo que es un teatro, un anfiteatro, un puente y un arco del triunfo que se puede ver en Emérita Augusta. Luego tenemos pues lo que sería la Hispania tarraconensis que también tiene que ver con Tarragona y esta provincia romana abarca gran parte de la península. En ella se encuentran, bueno, sus vestigios romanos, que están cerca, no que es Tarragona como tal, está la Hispania tarraconensis, en donde estaba Tarragona y estaban estas ciudades como Cuenca, la ciudad de Segóbriga en Cuenca, conocida evidentemente por su anfiteatro, y un acueducto que es el acueducto de los Milagros en México. Y otra de las ciudades importantes de esta época está Itálica, que está en Sevilla, fue la cuna de los emperadores Trajano y Adriano. Y como todas las otras ciudades de las que hemos hablado, tienen un anfiteatro y evidentemente esos anfiteatros y los mosaicos que se hicieron en esa época son notables pues de esa presencia romana en la región. A ver, evidentemente estos son solo algunos ejemplos de la influencia romana en la península ibérica, pero en toda la península pues hay importantes monumentos también. La romanización evidentemente lo que dejó fue un legado duradero que sigue siendo evidente en la cultura, la lengua, la arquitectura y la arquitectura de la región. Aún en día, pues se siguen haciendo descubrimientos y vemos lo importante y lo enriquecedor que fue la cultura romana durante pues este proceso y todo lo que influyó a lo largo de los siglos. Em, Importante, como para hacer un resumen de lo que hemos visto en la clase, ¿no? La romanización en la península ibérica influyó en la región de varias maneras. ¿Y qué dejó? Dejó un legado duradero, pues, en la cultura española actual. Si hablamos de puntos claves, vamos a dividirlos en dos. Lo que fue la influencia de la romanización en cuanto a la cultura, la sociedad y la economía, y los legados romanos en cuanto a la lengua, la religión, la arquitectura y la infraestructura. Es decir, aquí lo que quiero es hacer un breve resumen de todo lo que miramos desde el principio de la clase. Cuando a esa influencia cultural, pues la lengua latina se convirtió en la base del español actual y dejó un legado lingüístico significativo que aún hoy en día se sigue estudiando. La religión, las prácticas culturales y la arquitectura humanas también influyeron en la península. Sociedad. Cuando hablamos de sociedad, ¿cuál fue la influencia? Pues la administración romana introdujo lo que era la jerarquía social y la ciudadanía romana para algunas élites locales, ¿sí? Les daban la ciudadanía a algunas élites. Se fomentó la construcción de la infraestructura, como puentes y pues todos los monumentos que hemos visto, acueductos, que mejoró la conectividad y el comercio con otras regiones del Mediterráneo. Y en cuanto a la economía, bueno, en cuanto a la economía, la romanización lo que hizo fue promover la agricultura, la minería, la ganadería, la producción artesanal. Se introdujeron tecnologías romanas que lo que hicieron fue mejorar la producción y el comercio de bienes y durante esta época fue muy significativo el comercio del aceite de oliva y el vino que aún marcan esa importancia de estos dos elementos, el aceite de oliva como alimento, pues y el vino, porque fueron los que marcaron ese comercio importante de la época. En cuanto a los legados los romanos en la cultura española actual. En cuanto a la lengua, pues el español moderno es una lengua romance derivada del latín.
Eso hay que saber. El español moderno también se derivó del latín. ¿Qué significa esto? Que la romanización lo que hizo fue dejar una huella importante en la lengua hablada en la península ibérica, porque fue lo que nos quedó. Aparte, pues, de la mayoría de las otras cosas. Religión. La introducción del cristianismo por los romanos también dejó una influencia duradera en la cultura religiosa española. La iglesia fue muy significativa y bueno, fue ese legado religioso que también los romanos dejaron. A ver, ellos fueron evolucionando, tenían sus templos y creían, y mucha parte de los romanos adoraban a los dioses, pero como tal nació la religión católica y bueno, eso se introdujo a todos esos lugares en donde ellos iban llegando. Arquitectura, muchos monumentos y edificios romanos como anfiteatros, acueductos, arcos del triunfo, aún se pueden ver en la península ibérica y esto es lo que nos hace recordar la influencia romana en la arquitectura y en la construcción. En cuanto a la infraestructura, red de carretera, puentes, pues sentaron las bases para el desarrollo de esta infraestructura de transporte en la región, porque con esta infraestructura ellos podían, como lo hablamos en la clase, podían hacer ese comercio con las civilizaciones que tenían cercanas. En resumen, sí, para resumir nuestra clase del día de hoy, bueno, lo que tenemos que recordar es que la romanización dejó una marca muy profunda y grande en la cultura, la lengua y la sociedad en general de la península ibérica. Y muchos de estos legados romanos aún persisten en la cultura española actual. ¿Sí? Aquí nuestra clase hasta el día de hoy. Yo voy a detener la grabación y si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar a través del chat. Muchas gracias.